Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerde que también vía streaming nos puede sintonizar en www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming y también con todos nuestros contenidos de economía, finanzas y negocios. Ahí nos puede seguir. Y bueno, abordando siempre temas que impactan en la economía, en la sociedad, vámonos ahora al sector laboral. ¿Qué ha ocurrido en el mercado laboral a 2 años de la reforma a la subcontratación de servicios profesionales? Ya poco más de 2 años de esta reforma. Y bueno, para platicar sobre este tema y lo que hemos vivido en estos 2 años, agradezco la comunicación con Gabriel Aparicio. Él es director general de Kelly Service México. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Gabriel. Y bueno, pues precisamente la idea es hacer un balance porque recuerdo cuando se propuso esta reforma, cuando se estaba dialogando sobre la misma, pues hubo mucha polémica, incluso resistencia por parte de algunos sectores. Y bueno, para entender y para que podamos hacer un balance sobre la misma, Gabriel, me gustaría preguntarte y que le explicaras a toda nuestra audiencia lo que representó esta reforma. ¿Qué es lo que se agregó? ¿Qué es lo que se quitó? ¿Y cómo afectó o benefició a los trabajadores de México, Gabriel, por favor? Sí, claro, por supuesto. Bueno, el objetivo, el fin último de esta reforma fue poder terminar con las violaciones a los derechos de los trabajadores, el poder lograr eliminar el daño a la hacienda pública y a las instituciones de seguridad social, y así como eliminar la competencia desleal. Ese fue el fin último de la reforma. ¿Y qué representó la reforma? Es la prohibición de la subcontratación de personal, y eso está perfectamente definido en el cambio más importante de la misma, y se permite la subcontratación de servicios especializados y obras especializadas, así como los servicios de intermediación relacionados con los procesos de atracción, selección, contratación, capacitación, procesos de control de talento para las organizaciones. Entonces, esto es el alcance de la reforma como tal. ¿Qué puedo decir? Que a la vuelta del proceso previo a la entrada en vigor, pues hubo detrás de ello mucha confusión, mucha incertidumbre, que generó al final de cuentas temor en las organizaciones por la falta de información correcta, por la utilización de imprecisiones y por las incorrectas interpretaciones acerca de la misma. Entonces, a la vuelta de 2 años, creo que en el ambiente sigue existiendo el temor, principalmente generado por esta falta de información correcta y confusión, y creo que no ha permitido que las organizaciones pues puedan utilizar y verse beneficiadas por la utilización de la subcontratación de servicios especializados y servicios de intermediación. ¿Qué pasa con los trabajadores, Gabriel, por ejemplo, que están ya en esta nueva figura? ¿Adquieren derechos? Porque también a veces la información, pues la que trasciende, no informa, sino más bien desinforma. Y entonces muchos trabajadores también decían, no, es que con esta reforma vamos a perder derechos, nos va a afectar. ¿Cuál es la condición que viven los trabajadores a diferencia de lo que estaba antes de la reforma y lo que tenemos en este momento para las personas que nos están viendo y que, bueno, sepan más o menos cuál es el mercado laboral actual y además hacia dónde vamos? Claro, la reforma, como lo mencioné, es eliminar, uno de los objetivos o fines principales era terminar con la violación a los derechos de los trabajadores. ¿Y eso qué significa? Evadir, eludir, simular el pago correcto de las obligaciones obrero-patronales para los trabajadores. Entonces, al contrario, los trabajadores se vieron totalmente beneficiados, hablando de todos aquellos que hicieron las cosas correctas de acatar lo que hoy está establecido por la ley. Es una realidad que cuando se habla de estadística, pues en esa estadística los trabajadores que estaban trabajando en una empresa de subcontratación de personal, según ciertas estadísticas publicadas,
previos a la reforma, estaban aproximadamente una cantidad de 5.2 millones trabajando en empresas de subcontratación de personal, de los cuales quedan vigentes 4.3. 4.3, ¿y esto qué se refiere? 1.4 de esos 4.3 quedaron continuando trabajando con empresas de subcontratación ahora de servicios especializados, y 2.9 quedaron o se insertaron o fueron internalizados por las empresas que utilizaban la subcontratación de personal. Esto quiere decir que quedaron como alrededor de entre 900,000 y 1,000,000 de trabajadores que no están vigentes, que no están en el Seguro Social, que están trabajando por honorarios o están trabajando en la informalidad o definitivamente no tienen un trabajo. Entonces, creo que esos son de las estadísticas importantes, pero al final todos los que pudieron quedarse trabajando con un patrón formal se vieron beneficiados porque ya no, sus derechos ya no fueron violados. Ahora, ¿qué retos quedan hacia adelante, principalmente por parte de las empresas, Gabriel, para que puedan también explotar de la mejor manera el talento humano? Porque supongo que habrá empresas, así como parte del gobierno en sus tres órdenes, que no lo han implementado bien, que no lo han informado bien. Pero en el caso específico de las empresas, ¿qué les hace falta para poder explotarlo en el mejor de los sentidos? Al final de cuentas, esta reforma está directamente relacionada con la cadena de suministro de talento. Entonces, la cadena de suministro de talento siempre va a estar relacionada con trabajadores permanentes, trabajadores temporales o contingentes, trabajadores bajo proyecto o servicios totalmente externalizados. Entonces, es una realidad que tenemos que entender que el trabajo temporal no está prohibido, está permitido. Entonces, no deben de tener temor las organizaciones de considerar el trabajo temporal como parte de su estrategia de la cadena de suministro. Por supuesto, los trabajadores permanentes es un hecho que eso está permitido por la ley, y lo que deben de empezar a comenzar a explotar las organizaciones es la subcontratación de trabajadores bajo proyecto o de externalización de procesos. Cualquier función, cualquier proceso de una organización es susceptible a ser externalizado. ¿Y qué beneficios le va a traer a una organización el considerar la externalización? El poder lograr, hablando como principal objetivo, reducir costos, incrementar la calidad de sus productos, bienes o servicios que ofrecen, el eliminar riesgos por falta de personal calificado, el crear redes de apoyo y de colaboración y diversidad al interior de su organización y delegar responsabilidades, con la finalidad de generar ventajas tales como el aumento de la competitividad, reducir ineficiencias, reducir errores, contratiempos, complicaciones, aprovechar más los conocimientos y el acceso a tecnología y, por supuesto, incrementar la seguridad y la confianza. Entonces, todas las organizaciones deben de considerarlo, porque hoy en este mundo global, en este mundo con una geopolítica diferente, con una relocalización de las cadenas de suministro, es muy importante que tengan esta flexibilidad todas las organizaciones en México, pequeñas, medianas, grandes. Y efectivamente, a raíz de esta reforma, bueno, se van a cumplir 2 años, pero todavía no se, aunque ya existía, obviamente, no se mencionaba tanto el concepto de nearshoring o la relocalización, pero ahora ya lo estamos viviendo. ¿Qué tanto las empresas, por ejemplo, que pueden llegar a partir de este fenómeno económico como es la relocalización, qué tanto también encuentran bondades en cuanto a flexibilidad laboral y que al mismo tiempo, pues, generen empleos bien remunerados, sobre todo para trabajos especializados? ¿Qué tanto esta reforma va a servir para adecuarse a este tren que se llama nearshoring? Muchísimo. Uno de los principales pilares para un país ser localizado como una ubicación estratégica para relocalizar son los temas relacionados con infraestructura que existe, políticas internas, toda la regulación que existe en el país y, por supuesto, el talento. Y al hablar de talento, pues el considerar la subcontratación de servicios especializados como parte de su cadena de suministro de talento es muy importante. Entonces, todas las organizaciones que quieren
ser parte de este fenómeno de la relocalización, la subcontratación de servicios especializados los va a ayudar a poder tener acceso a talento especializado, que es lo que más demanda este fenómeno de relocalización, tomando en consideración los diferentes tipos de inversiones que pueden llegar dependiendo las industrias que quieren acercar más la cadena de suministro para donde se encuentra el consumo, y en este caso principalmente hablando del consumo de la región de Norteamérica. ¿Qué sectores, Gabriel, y tú como especialista y como conocedor de esos temas, a qué sectores le ves mayor potencial y que vayan a aprovechar más esta relocalización? En México, México tiene se distingue por todos los procesos de manufactura. La manufactura, todos los procesos de manufactura transversalmente atraviesan todas las industrias y los sectores, pero bueno, tenemos que distinguir que por supuesto la industria automotriz es un hecho que va a tener un beneficio muy importante con esto, sobre todo por la reconversión que está habiendo del motor de combustión al motor eléctrico e híbrido. Entonces, eso es muy importante, y por supuesto todo lo que esté relacionado con energías limpias, todo lo que va a ser la nueva industria de los semiconductores y todo lo relacionado con el litio, pues son de los principales potenciales que van a tener, en este caso, las empresas en México, y enfocarse y visualizarlo como una gran oportunidad de crecimiento y de desarrollo de trabajo formal para las personas. Ahí está el área de oportunidad, digamos, de las empresas y en los sectores que ya has mencionado, pero también Kelly Service, pues es una compañía global especializada en talento humano. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos están viendo, sobre todo, por ejemplo, a los jóvenes que están en las universidades o que están por egresar de las universidades? ¿Qué pueden hacer como parte de su formación para meterse también a este mercado y que se beneficien de las cadenas globales, se beneficien también del nearshoring? Creo que las principales recomendaciones para el talento es, por supuesto, nunca dejar de pensar en cómo mejorar sus habilidades, independientemente de lo que puedan ser capacitados en una universidad, preparados en una universidad. Las organizaciones de hoy, con todo el auge de la tecnología, se hace muy rápido obsoleto el conocimiento. Entonces, es muy importante no perder de vista habilidades como son de negociación, de pensamiento crítico, de flexibilidad cognitiva, de trabajo y de colaboración en equipo, de todo lo que es de manejo de personas, todo lo que está relacionado con cómo puedes ser más creativo e innovador. Todos este tipo de habilidades, y por supuesto el insertarse a todas las plataformas tecnológicas de todo lo que hoy se conoce como robotics, automation processes, o todo lo que es inteligencia artificial, es lo que principalmente va a estar demandando. Y por supuesto las habilidades relacionadas con el poder manejar idiomas, eso es muy importante, más que el español, porque la realidad es de que los capitales que vienen a México son diversos. No solamente estamos hablando de capitales que vienen de Estados Unidos, de Norteamérica o de Canadá, sino las empresas europeas y asiáticas, dado que uno de los principales consumidores del mundo es la región de Norteamérica, quieren ubicarse cerca de ese consumidor. Por último, Gabriel, y bueno, agradeciéndote esta interesante charla, yo recuerdo, por ejemplo, en Alemania que utilizan un modelo dual, en donde acercan a las universidades con las necesidades de las industrias, de las empresas, precisamente para que la economía tenga un motor impulsado con las habilidades de los estudiantes ya egresando con experiencia, además del conocimiento teórico. En México, ¿cómo ves? ¿Qué tanto estamos relacionados lo que se enseña en las universidades y qué tanto cuando salen los egresados están listos para ya ser productivos en un mundo que así lo exige, productividad casi de inmediato? Claro.
es una realidad que el talento en México y a nivel global, pues el 50% del talento sale con las habilidades que demandan las organizaciones, para inmediatamente comenzar a ser productivos, generar resultados. Pero creo que existen muy buenos ejemplos en donde trabajan junto la iniciativa privada y la academia. Por ejemplo, en la industria aeronáutica es un perfecto ejemplo en donde en el estado de Querétaro las instituciones universitarias pues están perfectamente alineadas con la industria aeronáutica o aeroespacial y están desarrollando los perfiles que necesitan tener los egresados para insertarse de inmediato a la cadena productiva. Entonces, es una realidad que es algo que no debemos de perder de vista y que se tiene que desarrollar, y con esta transformación, hablando de la industria automotriz, por ejemplo, del motor de combustión, si el motor eléctrico, perdón, es muy importante que se hagan programas de ese tipo, porque todo el futuro de semiconductores, litio, es un ejemplo de que va a haber mucho impulso, y estoy seguro que con la gran cantidad de ingenieros que salen egresados de México, perfectamente se pueden alinear los programas para que salgan ya con las habilidades adecuadas y comenzar a generar productividad y eficiencia en las organizaciones. Pues bien interesante, Gabriel, te agradezco mucho que hayas compartido tu experiencia y precisamente a lo que se dedica Kelly Service México, porque en realidad es un panorama no a futuro, sino presente. Para muchos la relocalización ya está dando frutos y bueno, pues qué mejor que también en temas laborales y aprovechando las reformas que se han implementado, pues sirva para que haya más empleo, mejor remunerado y que también en México tengamos esa oferta de mano de obra pero especializada. Te agradezco mucho esta charla, Gabriel. Estamos en contacto y que tengas muy buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos, y saludos para tu audiencia. Buena tarde. Gracias a Gabriel Aparicio. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.